Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos aquí el segundo episodio de Sabrá Bambalito. Seguimos con la misma situación. Gracias a Dios, como ven, no han caído bombas todavía. Seguimos aquí en Caracas, como les dijimos en el último programa. Este fin de semana fue un fin de semana en el que aprovechamos para pasear por las calles de Caracas, por los centros comerciales de Caracas, por diferentes lugares de Caracas. Y pudimos pues presenciar una vida tranquila, una vida normal, la gente haciendo compras, la gente aprovechando para pasar el tiempo en familia, para divertirse, para pasarla bien. La mayoría de la gente absorta totalmente de lo que está pasando en el Caribe, porque de verdad, nosotros no estamos viviendo esta situación de que ahí tenemos una cantidad de portaaviones, una cantidad de marines, una cantidad de gente que en cualquier momento podría pretender invadir nuestras costas. Nosotros pensamos, yo creo que la mayoría de los venezolanos creen que ni la administración Trump, ni los norteamericanos, ni los cerebros de toda esta situación realmente tienen pensado llevar a cabo ninguna agresión contra Venezuela. Y en todo caso, si pensaran llevar una agresión contra Venezuela, como decía yo en el anterior capítulo, en el anterior episodio, pues se podría saber muy bien cómo podrían entrar. Inclusive hasta podría ser muy fácil que pudieran entrar, tal vez. Pero lo que sería realmente complicado, lo que sería realmente insufrible, lo que sería realmente muy contrario a lo que ellos podrían presuponer, es su salida de este territorio. Porque aquí el que entre no sale. O si sale va a salir muy complicado. Así que realmente, como les decía en el anterior episodio, cuando me despedía, les decía que en este episodio vamos a hablar específicamente no del brazo ejecutor, porque aquí, en toda esta situación que estamos viviendo, tenemos que dividir a dos personalidades. Tenemos una mente ideológica, un príncipe artífice de toda esta situación de estrangulamiento y confrontación contra Venezuela que se ha generado en los últimos años desde los Estados Unidos. Y tenemos un brazo ejecutor, que es el que puede ejecutar las medidas. Pero el odio, el estrangulamiento, la confrontación, el marco intelectual, la justificación moral y todas esas cosas que se necesitan, inclusive la conexión política con otros medios para poder hacer viable un enfrentamiento contra Venezuela, se le debe a un solo señor. Y ese señor es al que el mismo presidente Trump pues ha llamado el Little Marco. Lo llamó en alguna ocasión el Little Marco. También lo llamó el sudoríparo. ¿Y por qué lo llamó el sudoríparo? Porque decía que nunca en su vida él había visto a una persona que sudara más que Marco Rubio. Inclusive dijo, suda más que cualquier joven que yo haya visto en toda mi vida. Eso ya habla bastante de la cantidad de sudor que genera Marco Rubio por centímetro cuadrado y por segundo. Inclusive, a forma de chanza, a forma de mofa sobre este problema que se le endilga a Marco Rubio de sudar tanto y de sudar tan descompensadamente y tan escandalosamente, inclusive el ahora presidente Trump, en esos momentos en los que estaba campaña por el Partido Republicano, por las presidenciales, le envió de regalo una caja de agua a Marco Rubio, del agua que genera Trump, ahí el agua del manantial Natural Trump Ice, que es un agua mineral que produce Trump, es uno de los negocios de Donald Trump, y entonces él le mandó a su casa pues una caja completa de agua porque como suda tanto, entonces inclusive le mandó una nota muy famosa en la que le decía algo así como siempre estás sudando, pensamos que te vendría bien este agüita que te estoy mandando. Entonces,
realmente Trump no es tan amigo de Marco Rubio, nunca fue tan amigo de Marco Rubio. Lo que pasa es que los intereses se encuentran, y cuando los intereses se encuentran, pues muchas veces los que ni se soportaban ni se podían ver, resulta que terminan saliendo como los mejores amigos del mundo, porque es como cuando se junta el hambre y la necesidad. Pues simplemente la una se amalgama con la otra para, al fin de cuentas, suplir necesidades que ambas tienen. Lo cierto es que a Little Marco, Trump le ha dado infinidad de calificativos. Le dio el calificativo de peso ligero, le dio el calificativo de el amnistía. Y el amnistía se lo dio porque Marco Rubio, hoy por hoy, tiene el peor historial en las votaciones en el Senado históricamente. Entonces, por eso lo llaman el amnistía, porque prácticamente si fuera por él, o sea, nadie iría preso, no se haría nada, no habría leyes en los Estados Unidos, porque, como les digo, tiene el peor promedio en las votaciones. O sea, de 1000 votaciones, él ha participado en 2 o en 3, las que le interesan, por supuesto. Aparte de eso, este líder, este Little Marco, es una persona que tiene muchas cosas sobre él, atrás de él, que es lo que nos pueden hacer entender el por qué es esta mente maestra, jurado enemigo de Venezuela y jurado enemigo de todo lo que tiene que ver con Venezuela, y que está metido en toda esta historia de que el narcotráfico y que Venezuela son todos unos narcotraficantes y tal. Bueno, dicen que piensa el ladrón que todos son de su condición, a veces lo dicen, y ya me van a entender el por qué lo digo. Vamos a acercarnos un poquito a nuestro personaje de hoy, Little Marco, Marco Rubio. Marco Rubio es un hijo de cubanos exiliados de Cuba que llegaron a los Estados Unidos, pero contrario a lo que Marco Rubio hizo creer por muchos años, donde él decía de que sus padres habían tenido que salir huyendo de Cuba por la dictadura castrista, comunista, etcétera, 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 lo cual le dio un gran piso político entre esa comunidad anticomunista castrista de Miami, de la Florida, pues realmente contrario a eso que él había exhibido y esgrimido, de que él le tenía tanto odio al comunismo y a los Castro y a todo esto y a todo lo que oliera a tufillo izquierdista. Pues realmente la verdad, y se descubrió en el 2011 gracias a una investigación de un periódico muy importante de los Estados Unidos, pues se descubrió de que sus papás, el señor Mario Rubio y la señora Oria García, pues realmente no huyeron de ningún Castro. Huyeron en todo caso del dictador que estuvo en Cuba durante muchos años antes de Fidel Castro, del gobierno de Fidel Castro, de la dictadura de Fidel Castro, de lo que ustedes quieran llamar al gobierno de Castro, que fue en 1956 cuando los papás deciden emigrar a los Estados Unidos, exclusivamente buscando una mejor vida, y en todo caso, si estaban escapando de algún gobierno, estaban escapando del gobierno que tenía el dictador cubano, que era Fulgencio Batista, por cierto, un muy amigo de los Estados Unidos, ya que habían sido los Estados Unidos quienes lo habían colocado ahí. En aquellos tiempos oscuros de aquella Cuba que todo el mundo llamaba el prostíbulo de América, el prostíbulo de los Estados Unidos de América. Entonces realmente el señor Marco Rubio vivió durante muchos años haciendo lobby dentro del grupo de cubanos anticastristas, diciendo que él era el primero que había sufrido porque sus papás habían tenido que salir huyendo, a nado, en lancha, no sé, de alguna forma, de Cuba a Estados Unidos, huyendo
de ese castrocomunismo, que por tanto él sabía y conocía perfectamente de lo que hablaba toda aquella comunidad. Por tanto, este señor comienza su vida política con una gran mentira, que era la gran mentira de que él realmente era un anticastrista furibundo por todo lo que había sufrido su papá, porque la verdad es que su papá no había sufrido absolutamente nada por el gobierno de Fidel Castro. Este señor de familia católica y católico de profesión se casa en 1988 con una señora, la señora Janet Dousdeves. Esta señorita Dousdeves es una señorita que nace en la Florida, igualito que Marco Rubio, pero de familia colombiana. De familia colombiana que también pues emigra a los Estados Unidos. Se casa con ella, hoy tienen cuatro hijos de diferentes edades y de diferentes educaciones interconfesionales, porque 3 de los hijos estudian en una escuela, en un colegio protestante, y uno de los hijos, el mayor, estudia en un colegio católico. Y ellos asisten tanto a iglesia católica como a una iglesia protestante, lo cual pues tampoco se entiende mucho, pero bueno, podrán ir viendo todas las cosas que no se entienden y las cosas que ahora sí se entienden del señor Marco Rubio and Family. Janet Dousdeves es un personaje clave en la vida de Marco Rubio. Y es un personaje clave porque ella comenzó a trabajar en la campaña de Marco Rubio, a hacer un trabajo de apoyo en la gestión de los comités políticos que utilizaba su esposo para financiar sus viajes y sus turnés, e inclusive para pagarle a los consultores que su esposo tenía para la campaña presidencial. Pero eso ahora el mismo Marco Rubio lo calificó de un gran desastre, porque la señora parece que no es muy buena llevando las cuentas y sus gastos fueron inclusive fruto de un gran escrutinio social, periodístico, etcétera, por el gran despiporre que había de dólares en su campaña. Por ejemplo, los registros mostraban miles de dólares destinados a consultores, al pago de agencias de viaje, incluso al pago de familiares con unos ítems por los que le estaban pagando a familiares que no se entendía, porque por ejemplo decía gastos de mensajero, pero ese dinero se lo estaban pagando a un familiar de ellos. Gasto de mensajero, y eran gastos por miles, por $10,000, por $9,000, por $8,000, gastos de mensajero, a personas de la propia familia del entorno de los Rubios. Así que realmente, miren, habían costos de alquiler de carros por $10,000, por $8,000, por $9,000, o sea, un total despiporre. La familia en ese momento había declarado unos ingresos de $34,000, fue lo que declaró la familia. Pero inclusive en esos tiempos hubo toda una investigación porque a Marco Rubio le dieron una tarjeta de crédito en el Partido Republicano, la cual usó a troche y moche para gastos que inclusive nunca soportó, y eso fue también fruto de la misma investigación. O sea, el señor ha tenido, y la señora parece que también muy afín, pues un despiporre con las cuentas, con eso de llevar cuentas, con eso de llevar las cosas claras, etcétera, etcétera. Inclusive ellos han tenido muchos problemas económicos, como familia. Han tenido muchísimos problemas económicos. Inclusive hubo una época en la que lo tuvieron que mantener. Y no mantenerlo de la política, sino que una familia aliada al lobby sionista fue la que tuvo que mantener sus gastos. Y ha habido una gran relación entre esa familia siempre, y se dice inclusive que son sus principales hacedores, los principales financiadores, los principales financistas
de sus campañas políticas y de su ritmo de vida son precisamente esta familia muy apegada al gran lobby sionista de los Estados Unidos. Por tanto, grandes problemas con las cuentas. Claro, Rubio saldría días después, tiempo después, diciendo que bueno, que un poquito los problemas en las cuentas de su campaña y todo eso se debió a la dejadez de su esposa, al desconocimiento, a que ella no sabía cómo llevar eso bien, y realmente, bueno, pues ese es todo el problema. Llama la atención que una señora que lleva tan mal las cuentas, luego sea invitada por la familia Brahman, recuerden este nombre, la familia Brahman, a llevar las cuentas de la sociedad benéfica que esta familia, la familia Brahman, una familia unida definitivamente al lobby judío, una de las mantenedoras del lobby judío de los Estados Unidos, pues tiene con Marco Rubio. Norma Brahman, específicamente, es el hacedor de esa relación. Inclusive a la señora Janet Rubio, la contrata la familia Branham para que sea la encargada de llevar esa asociación benéfica. Y llama la atención, por lo menos, en estas cosas, como por ejemplo que en uno de los años en la que ella estuvo como jefa de esa, como directora de esa asociación benéfica, bueno, como encargada de llevar el control de gastos y hacer las negociaciones con posibles donadores para esa asociación benéfica, que por ejemplo esa asociación benéfica haya contado con una cantidad cercana a los 9 millones de dólares, pero todas las ayudas que haya dado la asociación durante ese año a gente que lo necesitó y que pidió ayuda, haya sido $250. Sí, yo dije que contaban con 9 millones de dólares para ayudas, para diferentes actividades de ayuda y promoción a gente que lo necesitara, y lo que repartieron fueron 250 millones. Pero más sugestivo es que hayan aportado $150,000 a viajes. Viajes de no se sabe quién, no se sabe dónde, y que todas las malas lenguas, obviamente, hayan apuntado a que esos $150,000 fueron viajes de campaña de algún candidato presidencial muy unido precisamente a la señora Janet y a esa asociación benéfica de la familia Brahman. La familia Brahman, como ustedes saben, el señor Norman Brahman es un gran rico, es un millonario de los Estados Unidos, ligado en la Florida a lo que son los autos de lujo. Y adicionalmente a eso, inclusive, este señor Brannan hablan de que realmente fue el mayor villano de la historia deportiva de Filadelfia, ya que fue el que enterró a uno de los equipos de Filadelfia, porque les cobraba hasta las medias. O sea, bueno, tú quieres venir a jugar con este equipo, bueno, las medias las tienes que comprar tú, los zapatos los tienes que comprar tú, y hasta los calzoncillos también tienes que comprar tú. Entonces, se imaginan. Y que inclusive dicen hasta su socio de aquellos momentos, otro judío, que se asoció con él, con el manejo de este equipo de Filadelfia, pues decía de que Graham lo único que salía era cobrar, pero no cobrar por ganar, sino cobrar y cobrar, o sea, cobrar dinero. Les cobraba todo a los jugadores, le cobraba todo a todo el mundo, inclusive sintió una gran felicidad cuando destrozó al equipo, vendiendo a todos sus jugadores estrella y dejando al equipo prácticamente reducido a la miseria. Entonces, este señor Norman Brannan realmente es un señor que siempre estuvo muy ligado al Partido Republicano. De hecho, inclusive en su historia se recuerda de que Ronald Reagan en 1981 lo invitó, lo nominó en su momento para dirigir los servicios de inmigración y naturalización de los Estados Unidos.
O sea, una persona ligada políticamente al Partido Republicano durante mucho tiempo y uno de los grandes contribuyentes de esos lobbies, del gran lobby sionista contribuyendo con el partido, no solo republicano, también con los demócratas, pero mayoritariamente con los republicanos. Y este señor Norman Brannan, por supuesto que necesitaba un alfil, una persona que fuera la que él pudiera mover desde la sombra con todos los intereses. No es por una cosa divina que este señor, el señor Marco Rubio, se la pasa en Israel, ha ido a orar al Muro de los Lamentos, siempre se la pasa en una reunión en alguna asociación israelita, en alguna asociación projudía, etcétera, porque al fin de cuentas, él es un alfil de ese lobby sionista, que es una de las partes que mueven a este señor y que por tanto tiene mucho que ver con toda esta situación de odio contra Venezuela, de odio contra todo lo que suene comunista, de todo lo que suene antisemita o anti-israelita, porque no es antisemita, es anti-israelita. Israel es una cosa y los judíos es otra cosa. Hay judíos buenos y hay judíos malos. Entre los malos, normalmente, cuando empiezas a rascar y empiezas a ver qué hay debajo de la piel, te empiezas a encontrar cosas muy serias. Te empiezas a encontrar, por ejemplo, eso. Te empiezas a encontrar de que hay muchos intereses creados, muchas riquezas, muchos juegos de poder. Y realmente Venezuela es poder, petróleo es poder, el petróleo es poder, pero del mundo árabe. Entonces, afectar al poder del mundo árabe, afectar el costo del petróleo, afectar todo esto, definitivamente a los únicos que beneficia es a los que no tienen petróleo. Entre otros, el Estado de Israel. Entonces, realmente, este señor Brannan fue uno de los grandes mega colaboradores del Partido Republicano. Cuando hablo de mega colaboradores o de mega inversionistas o de mega apoyadores, estoy hablando de gente que daba millones, miles de millones de dólares. No de alguien que aportaba para una campaña 25, 30 mil, 40 mil. Entonces, realmente esa relación con Rubio tiene un porqué. O sea, Rubio es una persona que tiene unas implicaciones, tiene unos socios y esos socios son los que pagan. Acuérdense que eso es legal dentro de los Estados Unidos. O sea, tú en los Estados Unidos perfectamente puedes tener un lobby registrado que es el que te paga todo. Te paga la comida, te paga el vestido, te paga el carro, te paga tu forma de vida, tu estatus de vida, todo lo que tú estás haciendo. Y es legal. No es ilegal. Es legal. Contrario a lo que puede pasar en otros países, por ejemplo, en Venezuela sería un escandalazo de que, bueno, a Maduro lo financia Pedro. Y le dan miles de millones a Pedro para que Maduro hable por Pedro. Eso sería un escandalazo. Y en muchos de los países de Sudamérica, pues posiblemente también, pero en los Estados Unidos no. En los Estados Unidos decir que detrás del señor Marco Rubio está el lobby judío y que ellos financian su vida y tal para que hagan lobby por ellos y para que el señor Rubio cuando tiene que votar algo dice, no, porque a Israel le vamos a dar, yo voto. No, porque a Israel le vamos a quitar, yo no voto. Entonces, eso es totalmente legal, pero es bueno entender quién está detrás de quién para poder saber por qué esas acciones y por qué ese encarnizamiento que este señor, como cerebro creador, pues tiene con Venezuela. Pero aparte de eso, ahora ya hablamos de eso, de que detrás de él está el gran lobby judío. Pero ¿quién más está detrás de todo ese lobby judío? Bueno, aparte de ese lobby judío, tenemos detrás de él a un lobby que sí es importantísimo,
que es el lobby de la ExxonMobil. El señor es un asalariado igual que del lobby judío de la ExxonMobil, del lobby de la ExxonMobil. ¿Quién es la ExxonMobil? Bueno, la ExxonMobil es una de las grandes petroleras de los Estados Unidos, la cual fue despedida en condiciones no muy queridas por la ExxonMobil, por el presidente Hugo Chávez en Venezuela, el cual les dijo, see you later. O sea, nos vemos un día de esto, por haberle descubierto una serie de vínculos con algunos actos non santos contra su gobierno, y por eso se les dijo, see you later, nos vemos un día de estos. Entonces, la ExxonMobil, desde que se va de Venezuela, empieza a ver cómo puede bombardear, cómo puede torpedear el proyecto democrático que estaba llevando Hugo Chávez adelante y que, por cierto, era muy, muy, muy exitoso. Nos vamos a las cifras macroeconómicas, lo único que tienen que hacer es ver los resultados de las cifras macroeconómicas de Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez Frías hasta la muerte de Hugo Chávez Frías. Y verán que las cifras de Venezuela hasta la muerte de Hugo Chávez Frías, a nivel económico, inclusive a nivel interno, o sea, en Venezuela el dinero fluía por todos lados, fluía porque el petróleo se vendía al precio normal, las cosas funcionaban, las industrias funcionaban, las empresas vendían lo que tenían que vender. Venezuela era un país de puertas abiertas, no solo de puertas abiertas en lo comercial, sino también en lo político. De hecho, en Venezuela comienza un cambio democrático. Un cambio democrático que el presidente Chávez trató de que fuera un cambio democrático que permeara hacia toda América Latina. Y de ahí la importancia de gobiernos como el de Kirchner, de gobiernos como el de Lula, de gobiernos como el del propio Chávez, de gobiernos como los de Evo Morales en Bolivia, etcétera. El de Lugo en Paraguay, etcétera. Que eran gobiernos progresistas. Y gracias a esos gobiernos progresistas es que se logró, por ejemplo, enterrar el ALCA, aquella cosa rara que nos quería imponer Estados Unidos a toda América, de que, bueno, abriéramos nuestras puertas, nuestras compuertas y le diéramos entrada a todos los productos que hacían los Estados Unidos, sin cobro de aranceles, sin cobro de impuestos, sin cobro de nada, y bueno, porque así todos íbamos a poder, pues, luchar en las mismas condiciones. Pero ¿cómo se les ocurre? Por eso fue que Chávez, por eso fue que Lula, que Kirchner cerraron sus puertas a eso y acabaron en Mar del Plata con el famoso ALCA y le dijeron ALCA al carajo. Claro, porque definitivamente si nosotros hubiéramos entrado al ALCA, hoy todos nuestros países estarían absolutamente a los pies de los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos, cuando producen algo, le dan subvenciones. O sea, tú produces una papa en Estados Unidos y al agricultor le dan subvenciones para que esa papa la pueda vender en los mercados internacionales a precios de risa, a precios irrisorios. Entonces resulta que si ese agricultor necesitaba vender la papa en Venezuela o en Colombia o en cualquier sitio de Centroamérica a un costo de 0,20 céntimos el kilo de papa, algo irrisorio, el agricultor de Costa Rica o el agricultor de El Salvador o el agricultor de Venezuela o de Colombia o de Paraguay muy mal podría luchar contra ese precio, contra esa competencia, porque en Latinoamérica no había fondos, no hay dinero suficiente como para tú poder dar esas ayudas a los agricultores para que puedan rebajar el precio en sus productos y hacerlos competitivos. Entonces el agricultor latinoamericano saldría en una desventaja absoluta. Saldría simplemente a tratar de vender su producto a $2 o a $1.50 y competir contra ese productor norteamericano que sí recibe subvenciones del gobierno norteamericano y que le permite vender la papa, aún ganando dinero, a 0.20. Entonces imagínense ustedes, 1.80 contra 0.20. Entonces,
eso nos hubiera matado, porque no solo es en la parte agrícola, hubiera sido en la parte de ropa, en la parte de todo, en la parte de productos semi-industriales, productos industriales ya terminados, o sea, cualquier cosa. O sea, no podríamos haber competido de ninguna forma. Y el único beneficiario hubiera sido definitivamente los países más desarrollados de América. Estamos hablando de los Estados Unidos, pues ni siquiera Canadá, ni siquiera México, con todo y todo que México tiene una industrialización importante. Pero no hubiéramos podido competir, y es la realidad. Entonces, eso hace que definitivamente la ExxonMobil, después que se fuera de aquí, pues dijera cómo podemos volver al negocio. Porque ellos saben que aquí, en esta zona de Venezuela y del Caribe frente a Venezuela, hay grandes riquezas submarinas. Algunas encontradas, como la Gran Faja del Orinoco, que ya encontró Venezuela y donde tenemos una reserva para 100 y pico años, el país con la mayor reserva de petróleo del mundo, sino aparte saben que por aquí, por las costas frente a Venezuela y tal, también, porque Venezuela es una tierra dotada de la gracia y de las riquezas más impresionantes de nuestro planeta. Entonces por eso inmediatamente se fueron y se metieron en Guyana, que queda pegada, que saben precisamente que tiene un zarapampán con Venezuela desde hace años, porque no quieren reconocer lo que fue delimitado, de que a Venezuela le corresponde todo lo que está del río Esequibo para acá, o sea, hacia Venezuela. Y todo lo que está del río Esequibo para allá es lo que pertenece a Guyana. Entonces, ellos no lo quieren reconocer, entonces se buscaron otras cosas, reconocen otras cosas, hablan pistoladas todos los días, pero la realidad es esa. La realidad es que el Esequibo es Venezuela. Y no hay duda en ello. ¿Por qué? Porque así lo dejó la colonia española establecido. Y cuando se hizo el primer acuerdo se dijo, mire, todo lo que era español, todo esto que era el Esequibo español es de España. Y lo que los ingleses se metieron ahí es, bueno, eso es Guyana. Perfecto, eso es Guyana. Entonces, vulnerando eso, Guyana le dio permiso a la ExxonMobil llega con dinero y le dice a Guyana, un país pobre, un país que no tiene que no tiene una economía desarrollada, le dice, mira, yo te puedo hacer multimillonario, pero necesito empezar a perforar ahí y a prospectar petróleo a ver si encuentro petróleo. Y Guyana le dice, bueno, échenle, denle, adelante, vamos. No importa, miren, pero es que ustedes tienen problemas con Venezuela porque Venezuela está diciendo que eso es suyo. No importa, denle. Bueno, es el vecino loco ese que, no importa, pero te voy a tirar ahí la pared del vecino, no importa, luego yo hablo con él. Entonces te encuentras que tu vecino te tumba media pared para hacer de la otra entrada. O sea, es una locura. Entonces, bueno, la Exxon, como les he dicho yo, los países y las grandes corporaciones conocen de intereses y tienen intereses económicos. No les interesa ni la libertad, ni la democracia, ni nada de eso. Entonces los Estados Unidos van pegados, porque los Estados Unidos tienen una deficiencia de, creo que es actualmente, si no me equivoco, 7 millones de barriles petroleros día que les falta. Entonces, ¿cómo haces? ¿De dónde sacas eso que necesitas? Entonces, definitivamente, tú tienes que buscar eso de algún sitio, de algún lado. Entonces, cualquier empresa norteamericana, cualquier empresa de tu país que te diga, mira, yo te puedo traer todos los barriles de petróleo que tú necesitas para seguir produciendo y para seguir siendo un gran país industrial, pues obviamente que yo voy a decir, bueno, dale, vamos, yo les apoyo y les coloco unos barcos militares y tal ahí cerca, por si acaso Venezuela se le presta. Entonces, bueno, Venezuela ha hecho una serie de cosas, ha ratificado su derecho sobre el Esequibo, ha ratificado su potestad sobre el Esequibo, ha ratificado su dominio sobre el Esequibo. Pero
a veces la posesión no puede ser porque es que la posesión es meter militares ahí, bueno, ahí se puede armar la zapablera y cuando tú sabes que detrás de ese país está una fuerza como la de los Estados Unidos, que lo que está esperando es que tú medio lo mires feo para poderte caer así potazo, pues definitivamente no está fácil, no está fácil. Entonces, bueno, Venezuela ha hecho lo que ha podido, ratificar su soberanía sobre su territorio e ir ganando territorio. ¿De qué forma? Bueno, incluyendo a la población esequibense, pues hacia lo que es Venezuela y darle sus derechos como venezolanos que los tienen y quizás por estar ahí como en una tierra de nadie, en un sitio que es de difícil acceso, etcétera, etcétera, bueno, han estado muy, muy, muy abandonados de la mano de Dios durante muchos años. Y eso es una realidad. Tanto del lado guyanés como del lado venezolano. Porque ahí no se salvan ni tiros ni troyanos. Bueno, ojalá que Venezuela haga lo que tiene que hacer y realmente meta a esos venezolanos, los incluya, los cuente, realmente les interese y trabajen y luchen por ellos todos los años que queden en lo sucesivo, ya que hemos tomado la decisión de tomar el Esequibo como nuestro, como un territorio nuestro, y tratar de hacerlo en paz y defendiendo las leyes y los acuerdos internacionales, que es donde realmente se tiene que dirimir todo. No apunta a bombazos, ni cañonazos, así como les gusta hacer tanto a los Estados Unidos. Entonces, la ExxonMobil está perforando y llevándose ilegalmente barriles y barriles y barriles de petróleo que está sacando de Guyana. ¿Y quién está detrás de Marco Rubio? La ExxonMobil. Ese gran contendor de Venezuela, ese gran odiador de Venezuela, por lo que Chávez le dijo, mire señores, levanten sus cositas y váyanse, porque a mí no van a seguir sacando petróleo y me van a estar financiando golpes de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahora es como una especie de venganza. Por eso el señor Marco Rubio vive hablando de Venezuela, porque el gobierno comunista, el gobierno no sé qué, el gobierno... Bueno, claro. Pero si tú tienes a un financista que es ExxonMobil, es tu segundo gran financista, pues es obvio que tienes que hablar más de Venezuela y que tienes que buscar, bueno, cómo le caen a sopapo a Venezuela. Y por eso que sea ese cerebro instigador que le dice a Trump todos los días, mira, pero ¿cuándo tiramos las bombas? ¿Cuándo vamos a tirar? ¿Cuándo vamos a volver a eso papilla? ¿Cuándo? Y bueno, Trump es un vendedor de inmuebles, Trump es un comerciante, Trump es un mercanchifle. Trump, inclusive, tampoco un mercanchifle exitoso, porque ha quebrado 6 empresas, y no solo 6 empresas, una universidad, un poco de cosas. O sea, la historia oculta de Trump también la hablaremos algún día. Entonces, Trump tampoco tiene un rabo de paja como para hablar muchas cosas. O mejor dicho, tiene un rabo de paja por lo que no puede hablar muchas cosas, porque se le puede incendiar. Entonces, Trump es como el muchachón aquel de escuela, que es el guapetón de escuela. ¿Qué pasó? Y está acostumbrado a eso. Y entonces se encuentra otro guapetón de escuela y como sabe que el guapetón le puede poner la cara roja, entonces ya la cosa entra diferente. Y baja la voz y bueno, y tal. En cambio, cuando él ve que alza la voz y la gente se esconde, es peor. Pues, no, te pongo aranceles del 70%, te pongo aranceles del 200%, te pongo aranceles del 300%. ¿Y por qué no le grita a Trump? Digo, a Putin. ¿Y por qué no le grita a Xi Jinping? ¿Y por qué no le grita al amiguito aquel que tenía, que mucha gente no se acuerda, en Corea del Norte, que lo invitó hasta a tomar té del otro lado y fue a tomar té del otro lado? Porque Trump es amigo de los que le ponen orden. Y es enemigo de los que se bajan los pantalones. Por eso es que aquí en esta Suramérica, él tiene tantos amigos arrastrados, porque son los que se le arrastran. Solo le dicen, mira Pedrito,
Mira, Pedro. Y se arrastran, o sea, se tiran así a los pies de Trump como si fuera un perrito para que los sobe. Para que los sobe o para que los patee, porque muchas veces los patee. Fíjense el que era ministro allá, el presidente allá en Honduras, que ahora le dio un salvo, le perdonó todos sus pecados después que ese sí fue condenado por un tribunal norteamericano por droga, por narcotráfico. Y estaba ya cumpliendo condena. Y este señor agarró y ¡pum! Y le dio su libertad inmediata. Entonces, señores, cuidadito, porque nos podremos sorprender de muchas cosas. Nos podremos sorprender de muchísimas cosas con todo esto de la droga. Y eso desmorona la droga. O sea, un señor que es confieso de que realmente es un narcotraficante, que lo encuentra culpable, entonces yo le doy así le levanto la pena y le digo, no, váyase para su casa tranquilo. En cambio, Maduro sí es aquel que me drogó a la gente allá en mi país, pero resulta que no tienen cómo mostrar que les ha mandado, pero ni un gramo de droga. Entonces, ojo, hay que tener cuidado con eso. Otra de las cosas es que Marco Rubio es una persona que ha tenido ya sus escandalazos con droga. Y me voy a parar aquí porque es importante que tengamos claro algo. La hermana de Marco Rubio, Bárbara Rubio, estuvo casada con un señor llamado Orlando Sicilia. Ese señor Orlando Sicilia fue arrestado en 1987 por su papel preponderante, importante y protagónico en una red de distribución de cocaína en el área de Miami. Ahora, lo importante es saber que en la casa en la que vivía la señora Bárbara Rubio, hermana de Marco Rubio, y este señor Sicilia, Orlando Sicilia, era la casa de aquellos cubanos mayameros que en 1956 se habían venido de Cuba, que según su hijo se vinieron, no sé, en alguna fecha después del 59, porque vinieron huyendo de Fidel Castro. Bueno, aquellos que no huyeron de ningún Fidel Castro, resulta que en esa casita donde vivía Bárbara y su yerno, pues se traficaba cocaína. Y allí vivía de adolescente el señorito Marco, el pequeñito Marco. Vivía ahí. Y es imposible que en un año y pico que estuvo el cuñado de él traficando droga desde esa casa, porque ahí la guardaba, y ahí la tenían, y ahí la sacaban, y ahí la metían, él no haya visto absolutamente. Inclusive, cuando hicieron la investigación, algunos de los testimonios, fíjese, hay una biografía de Marco Rubio, uno de los biógrafos de Marco Rubio, en un libro que hicieron sobre Marco Rubio, sobre el temita, comentó lo siguiente, abro comillas: aunque los testimonios de los agentes eran importantes, se debe tener precaución antes de sacar conclusiones sobre si el senador sabía en ese momento que su cuñado estaba involucrado en la banda de cocaína. Inclusive decía que es cuestionable, o sea, que es muy posible que una persona que vive en una casa no se dé cuenta de los movimientos que tiene alguien de la casa. Bueno, eso es complejo,
Porque en mi casa mueven 1 kilo de cualquier cosa, 1 kilo de arveja, y yo me entero. Porque lo veo cómo sacan 1 kilo de arveja. Es imposible que en una casa tú veas que se mueven cosas blancas que entran y cosas blancas que salen, y tú no digas, oye, ¿pero qué es eso? ¿Jabón para la casa? Es muy raro. Entonces, esa casa de los papás de Marco Rubio es algo que no se cuenta mucho. Fue confiscada inclusive por ese negocio del narcotráfico y fue confiscada por los Estados Unidos. Así que realmente Marco Rubio ha tenido unas relaciones muy extrañas. Primero, el apoyo del lobby judío. Segundo, el apoyo del lobby de la ExxonMobil. Luego, esta relación con el narcotráfico cercana, muy cercana, en su casa, cuando era adolescente. Inclusive, Bárbara y Orlando Sicilia siguen casados. A Orlando Sicilia le dieron 25 años de cárcel, pero parece que se movieron y por portarse bien dentro de la cárcel, le rebajaron la condena de 25 años a 12 años. Ya a los 12 años ya estaba fuera de la cárcel. Liberado por buena conducta, como quien dice. Supuestamente por recomendaciones de alguien o de algunos. Ustedes ya me deben de entender lo que les estoy diciendo. Cuando Sicilia fue liberado, que fue liberado entre el 2000 y el 2002, porque nadie sabe realmente, fue tan opaca la cosa, que nadie se enteró específicamente qué día, a qué hora, en qué momento este señor Sicilia salió de la cárcel. Lo que sí es cierto es que para ese momento ya Marco Rubio estaba en un serio ascenso político y él fue el que intercedió por su cuñado. Y no solo eso, sino que gestionó una recomendación para que su cuñado tuviera una licencia para trabajar en bienes raíces. Lo que demuestra que la familia mantuvo una relación cercana y de apoyo. Tanto así que reportes periodísticos del 2011 indican que Sicilia, tras su liberación, vivía nuevamente en la casa de la madre del senador Rubio en Miami e incluso estaba registrado como copropietario de esa residencia donde vivía la mamá de Marco. Así lo dicen los registros públicos del condado de Miami. Por tanto, unos nexos con este señor, que era su cuñado, metido en el narcotráfico hasta los dientes, que no se cortaron ni siquiera después de que este señor entró a la cárcel, pasó el tiempo en la cárcel, salió de la cárcel y muchos años después todavía mantiene una relación de familia y de amistad con el señor. Sí, con ese señor tan estirado que ustedes ven por ahí, que supuestamente por eso a lo mejor siempre está sudando. Bueno, ¿y cuáles son los intereses corporativos y políticos o los lobbies que están detrás de él? Bueno, uno de los principales lobbies es Geogroup. ¿Y cuál es Geogroup? Bueno, Geogroup es una empresa que se encarga de prisiones privadas. Prisiones privadas. Algo que ha estado directamente salvado por los votos de Rubio. O sea, es algo que cuando se ha tratado de tocar el tema de las prisiones privadas en los Estados Unidos, siempre Marco Rubio está ahí, de alguna u otra forma, haciendo lobby por este tipo de instituciones corporativas. Hoy, Geogroup es una de las mayores empresas privadas de prisiones y de servicios correccionales del mundo, con sede en Estados Unidos. Surgen discusiones sobre el modelo penitenciario de El Salvador, por el contexto de la privatización de prisiones a nivel global. ¿Ustedes se acuerdan del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, alquilándole la cárcel a los Estados Unidos
por un módico precio, creo que eran 6 millones de dólares, 2 millones de dólares, 4 millones de dólares, no me acuerdo en estos momentos. Pero supuestamente Estados Unidos le iba a pagar al señor Nayib Bukele porque le pusiera como una cárcel privada, la cárcel del Secot, para que le diera cabida a una serie de venezolanos, de sinvergüenzas, entre comillas, venezolanos que había que llevar para allá. Entonces, este negocio de las cárceles privadas, de las instituciones, del hacer corporaciones de prisiones, donde se pague por todo, por el jabón, por el agua, por la toalla, por todo, por respirar, por no respirar, hasta por los cuarticos oscuros de castigo, o sea, todo, así. Cuartico de castigo, 25 céntimos más este mes, o 25 dólares más este mes. Y eso se lo cobran a alguien, se lo cobran a un país, se lo cobran a alguien. Entonces, o se lo cobran a una institución, que es la que tiene esa cárcel en cualquier sitio. Bueno, mucha gente dice que este negocio está dando mucho dinero y le está dando muchas ideas a mucha gente, esto de las cárceles privadas. O sea, país, no te desesperes porque no sepas cómo vas a mantener la cárcel y cómo le vas a dar comida a los presos y cómo le vas a dar ropa a los presos y nada de eso. No, más bien, interésate por tener muchos presos porque eso es un negocio. O sea, tú se lo puedes dar a una empresa privada, la empresa privada te lleva a la cárcel, tú le pagas a la empresa privada y la empresa privada, bueno, te lleva eso de maravilla. La privatización de las penas, de la privación de la libertad. Entonces realmente ahí puede haber, o podemos entender también por qué esa estrecha relación, porque hay una estrecha relación, ha habido una gran relación de amistad entre el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Aunque oficialmente nadie puede decir, oye, mira, hay una relación o son socios en esto, pero 2 más 2, tú sumas y no te da 3 ni te da 5, te da 4. Entonces, ahí podemos entender por qué siempre Marco Rubio está tan interesado en lo que es cooperación en seguridad e inmigración con Nayib Bukele. Porque están en esa sintonía ideológica y política que mantienen y que es clara. Cuando el uno habla y está al lado del otro, el otro ríe, lo ve como con amor y Rubio mira también como con admiración y amor a Nayib Bukele, porque es que son dos aristas del mismo punto, de la misma situación, de la misma visión de país. Y realmente pues eso hace que ahora entendamos algunas cosas como todo eso de, oye, esa privatización que Bukele quería darle al Secot, no sé si porque se le quedó improductivo, o sea, ya metió preso a medio El Salvador y todavía le quedan ahí unos puestos libres, le quedan 3/4 de cárcel libre o 1/4 de cárcel libre y necesita llenarla para que eso sea realmente autosustentable. Pues también acuérdense que eso debe de generar gastos. Y si yo no tengo una población penal realmente acorde y estoy sacando dinero de alguna forma de ahí, ¿cómo mantengo yo ese elefante blanco? No sé, eso es algo que a lo mejor sabrá Bambarito, en algún momento deberá de analizar. ¿Cuál es la situación real de las cárceles y qué tan efectivo y qué tan productivo está siendo para el gobierno de Bukele eso? Bueno, solo sacar gente de las calles a verdaderos malandros, que nadie dice que no lo sean. A verdaderos malandros de las calles que lo único que hacen es daño. Pero, meterlos ahí es la solución. Realmente están siendo respetados sus derechos. Habrá gente que diga, ¿qué le vas a pedir tus derechos a uno de esos matones de El Salvador o de Centroamérica o de Honduras, etcétera, que se la pasaban matando gente? Pues es cierto.
A veces los derechos humanos, cuando ellos exigen los derechos humanos, muchas de sus víctimas o los familiares de las víctimas, no tanto las víctimas, los familiares de las víctimas preguntan, y bueno, ¿y dónde estuvieron los derechos de Carlos o de Luis, a los que mataron ellos? Entonces ahí viene pues toda una confusión y viene toda una situación que se contrapone. Por último, para hablar de nuestro amigo Little Marco, lo último que quiero referir sobre nuestro amigo Little Marco, y que mucha gente no sabe, es que uno de sus primeros financiadores, o uno de los que más le ha pagado dinero al señor Marco Rubio en su historia, es uno de los entes que más ha aportado para sus campañas, es la famosa Asociación Nacional del Rifle. ¿Sí? La Long Rifle Association. Aquella asociación que vela por los derechos que tienen todos los norteamericanos de cargar su pistola, de cargar su rifle y de hacerle frente a cualquier amenaza que pudieran tener y de utilizar o llevar o portar un arma encima para defensa personal. Y que ha sido una de las cosas que tiene una situación de violencia en los Estados Unidos muy importante. Porque cada vez que se toca la asociación del rifle y se dice hay que controlar las armas que están en la calle, hay que controlar la venta de armas indiscriminadas, etcétera, etcétera, inmediatamente esta bendita asociación del rifle sale diciendo ¿pero cómo? ¿Pero cómo se le ocurre? Eso está en una enmienda, eso está en nuestra Constitución, eso no puede ser tocado. O sea, todo norteamericano tiene derecho a llevar como en el oeste, en las películas del oeste, su revólver a la cintura. Bueno, esa asociación ha dado hasta ahorita $3.303.355 a campañas del señor Marco Rubio. Así que ya sabemos cuáles son las 4 cosas o las 4 lobbies principales, y también conocemos una muy extraña relación que con el narcotráfico tiene el señor Rubio puertas adentro en su propia casa, lo cual es aún mucho más complicado. Entonces, resumiendo, tenemos al lobby israelita, tenemos al lobby de la ExxonMobil, una empresa petrolera que no puede aguantar que los hayan sacado de Venezuela y que hayan dejado inclusive a su competencia puertas adentro de Venezuela. Porque hay una empresa petrolera en Venezuela que es la competencia de la ExxonMobil, que aquí está, que es la Chevron, y que sigue con permiso de los Estados Unidos, inclusive hasta el día de hoy, produciendo y llevando petróleo a los Estados Unidos para ser refinado. Aparte de eso, tenemos ese lobby de las cárceles privadas. Y adicionalmente a eso tenemos a la Long Rifle Association, a esa asociación del rifle americano, pues también como uno de los grandes contribuyentes de las campañas y de la vida política del señor Marco Rubio. Así que el señor Marco Rubio no se debe a él, se debe a sus intereses o a los que ponen la plata. Como dice un amigo mío, ¿qué hace el circo? Bueno, lo que le diga el jefe del circo, el amo del circo, que tienen que hacer los payasos. Y entonces, no son los payasos los que libremente hacen las cosas, dicen de qué va a tratar lo que van a hacer, ni nada. No, es el dueño del circo el que dice qué hacen los payasos. Y definitivamente el señor Marco Rubio es un payaso, y es un payaso que está metido en problemas. Porque si él sigue con esta cosa oscura, esta cosa enfermiza de Venezuela y logra que el brazo ejecutor, que es lo que es Trump es el brazo ejecutor, el que él necesita para que dé las órdenes, para que le dé las órdenes como comandante en jefe a las Fuerzas Armadas para que hagan la parte activa de lo que él ideó. Mientras que el brazo activo, el brazo ejecutor no funcione, no ponga a un solo marín al frente o mande a un avión a bombardear, no hay problema. El señor Marco Rubio podrá seguir con sus devaneos y sus locuras. Y siendo pues ese paladín
de que a Venezuela hay que acabar con ella, porque ese es el otro gran lobby, que es un lobby que no tocamos, que es el lobby de los cubanos mayameros, los venezolanos mayameros y los colombianos mayameros. Muchos colombianos mayameros que también salieron corriendo de Colombia porque el M-19, porque la FARC, porque el ELN, entonces son anticomunistas porque todas estas agrupaciones son comunistas y se vieron, bueno, impelidos de salir de sus países porque los comunistas pues andaban echando bromas. Y aquí en Venezuela, bueno, por lo dicho. O sea, todos esos venezolanos que se fueron para allá diciendo y hablando peste porque el gobierno de Maduro, porque el gobierno de Maduro, porque el gobierno de Chávez, porque el gobierno de Chávez. Y bueno, él ha logrado sacarle punta y sacarle ingresos a esos venezolanos mayameros, cubanos mayameros y colombianos mayameros que viven en la Florida. Y esa es su vida. Entonces él tiene que cumplirle a esa gente. Porque la gente que lo ha hecho senador es precisamente eso. Y solamente por hablarles de todo el odio que él siente por todo lo que tiene que ver con comunismo sin entenderse muy bien. Porque sus papás, por ejemplo, nunca le hicieron absolutamente ningún daño. Ni a sus papás, ni a él. Así que bueno, aquí termina este segundo capítulo de Sabra Barbarito. Un capítulo en el que esperamos que ahora sí entiendan un poquito más el porqué de lo que la geopolítica a veces nos pone en el tapete. Este odio por Venezuela, estas ganas de destruir Venezuela, estas ganas de acabar con Venezuela y todo lo que representa Venezuela, que es de lo que hablaremos en un tercer capítulo. ¿Qué es lo que realmente representa Venezuela y por qué a Venezuela se le ha agarrado para ser como el punching ball al que todo el mundo le pega golpe? ¿Y por qué se le tiene tantas ganas a Venezuela? Bueno, vamos a hacer un análisis sobre Venezuela y las cuestiones que nos atañen. Por ahora, cielo nuevamente nublado. Algo de sol por algunas partes, pero no en gran cantidad. Pero por ahora no caen bombas y esperemos que no caigan por un muy largo tiempo. Chao, nos vemos. Déjenos por favor sus comentarios, sus mensajes, sus puntos de ver, sus comentarios sobre lo que hoy hemos hablado, que no es cualquier cosa. Son temas muy importantes. Así que los esperamos en un próximo capítulo. Martin von Cromwell, los quiero mucho. Nos vemos pronto.